Y algunos te dirán, estoy mal de los riñones, no sabés lo que me está pasando. Uy, qué dolor. O algunas cosas pueden ser mucho peores. ¿Ustedes saben cómo o conocen cómo funcionan los riñones? Algunos dirán, sí, obvio. ¿Y saben que con un solo análisis de sangre vos podés conocer cómo están funcionando? La doctora Andrea Samartino, matrícula nacional 102.301, es nefróloga, protesorera de la Sociedad Argentina de Nefrología, y con ella estoy en contacto. Andrea, buenas tardes. Sebastián Chapiro la saluda aquí en Duplex, en el EU2 de Bahía Blanca. ¿Cómo le va? Gracias por atenderme. Hola Sebastián, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy Un bien. gusto. Ahora que estoy hablando con usted, digo, ¿cómo estaré de los riñones? Yo creo que bien. Me tendría Qué que buena hacer... Qué pregunta buena esa. pregunta, ¿no? ¿Usted cómo anda? Es una muy buena ¿Usted anda pregunta. bien? Yo de mis riñones bien, Bueno, me alegro. pero es una muy buena pregunta. Es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, ¿no? A Ujú. determinada edad. Porque es tan simple como te escuchaba decir a vos, con un solo análisis, con una cosa muy sencilla de rutina, podemos quedarnos tranquilos y por ahí incluso desandar mitos, ¿no? Esto que vos decías, me duele la espalda, que tendré algo en los riñones, Claro. eso es una característica muy típica. Y el riñón lamentablemente no duele. Ujú. El riñón lamentablemente, si nosotros no vamos a buscar qué está fallando, cuando nos enteramos es tarde y va a requerir probablemente un tratamiento sustitutivo, ya sea una diálisis o a la larga un trasplante renal. Entonces no hay nada mejor en la vida que la prevención en todos los aspectos. Y es Es- muy sencillo hacerlo. Ujú. ¿Cómo es el análisis? El Simplemente análisis que nosotros tenemos que decirle al médico que nos pida es un dosaje de creatinina en la sangre y una muestra de orina, donde nos van a pedir la presencia de albúmina, que es una proteína, en la orina, y de creatinina en la orina, que es este producto del metabolismo de los músculos, que secretamos todos y que tenemos todos, con valores diferenciales para la mujer y para el hombre, y de eso se hace una relación, un cociente, y con esos dos datos y una orina completa, simplemente una muestra de orina, nosotros podemos saber cómo están nuestros riñones. Y si queremos un estudio un poquitito más avanzado, como para quedarnos totalmente tranquilos, una ecografía renal, que es un procedimiento muy simple, no es invasivo, y hacemos una ecografía renal, vemos cómo están los riñones y con eso, si todo eso está bien, está todo más que bien. bien. ¿Los valores en hombres y mujeres son distintos o iguales? No, son distintos. ¿Por qué? Porque la creatinina va a depender de la masa muscular. Y el varón se sabe que tiene más masa muscular que la mujer. Entonces, valores de creatinina un poquitito más altos en los varones son aceptados, más aceptados que en la mujer, que varía de 0,8 a 1,2 miligramos por litro, mientras que en el varón es de 0,8 a 1,4, un poquito más de tolerancia. Pero bueno, tampoco es el marcador ideal la creatinina porque tiene algo negativo, que es que cuando empieza a aumentar la creatinina, por fuera de estos valores que yo te comenté, ya perdimos la mitad de la función del riñón. Entonces, siempre de una u otra manera llegamos tarde. Por eso es muy importante prevenir el desarrollo de enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa con la Sí, creatinina cuando la función renal no es óptima? aumenta, pero el problema es que aumenta cuando ya dejó de funcionar la mitad. Claro. Digamos, no lo podemos decir en términos de un riñón porque sería incorrecto, porque es ¿Y algo qué se más, acumula en la no es algo sangre? tan focal. Exacto, se empieza a acumular en la sangre porque el riñón, que es el filtro, no la puede eliminar. Entonces, al no poder eliminar, se acumula. Cuando se acumula, la vemos traducida en una elevación en los valores en la sangre, en el laboratorio, ¿no? ¿El riñón avisa de alguna forma, independientemente de estos análisis que uno debe hacerse, con algún tipo de sintomatología, algún color en la orina, o simplemente hay que hacerse un análisis para saber cómo están funcionando los riñones porque no hay otro aviso? No, no avisa, no avisa. Y esa es una gran pregunta, porque muchas veces a mí me llega al consultorio gente que me consulta que a la mañana se orina un poco más concentrada. Me dice, me hago orina con un amarillo fuerte y con olor fuerte. Bueno, eso es correcto, Ujú. porque el riñón estuvo trabajando toda la noche mientras nosotros dormíamos muy plácidamente. Entonces, después de 8 horas de no ir al baño, excreta una orina que ha trabajado mucho. Si yo durante el día tomo mucho líquido, la orina es más diluida, o sea, es más parecida al agua. Pero digamos, no es un síntoma de que el riñón esté funcionando bien, todo lo contrario. Es un síntoma de que el riñón está funcionando bien, ¿sí? Y no mal. Todos los años, o sea, que cuando nos hacemos el chequeo general,
Sí. hacemos también hincapié en el funcionamiento de nuestros riñones, cosa muy importante. Absolutamente, absolutamente. Con un pedido de urea y un análisis de orina, con eso nos alcanza. Y por supuesto cuidarlos, ¿no? Cuidarlos haciendo una vida sana, tomando abundante líquido, no fumando, manteniendo un peso saludable. ¿La sal? Si el ¿Excesos de la sal? la sal es el gran Ahí enemigo. está. Pero como yo le digo a los pacientes, uno tiene que negociar. Es muy difícil a un paciente que está acostumbrado a comer con sal quitarle absolutamente la sal, porque no va a cumplir, no va a volver más a la consulta. Entonces empecemos por ir bajando y sobre todo por suprimir muchos de los elementos de la dieta que tienen conservante. El conservante tiene mucho sodio, la gaseosa tiene mucho sodio. El agua, si tomamos agua mineral, que sea baja en sodio. Ahí metemos una sobrecarga de sodio tan grande que es mucho peor que ponerle sal a la comida. Hablando del agua, Andrea, Sí. uno puede ir a comprar el agua mineral, baja en sodio, muchos en sus casas tienen filtros. Sí. ¿Qué tal ese agua? Bueno, yo soy partidaria de que si vivís en un lugar donde el agua de la canilla, la empresa que te provea el agua, te garantiza que es un agua potable, que sabes que no es zona endémica de ninguna cosa rara, como puede ser de arsénico o demás, dependiendo del tipo de suelo, el agua de la canilla es lo mejor que hay. Y filtrada, ¿cuál es cuál es el punto? Que el filtro lo tenés que cambiar. El filtro Claro. hay que cambiarlo por lo menos un mes, porque si no, una vez al mes, perdón, porque si no lo que pasa es que junta todos estos minerales y todo esto de lo que está depurando, y después termina siendo un caldo de cultivo para bacterias, y a lo mejor ingerimos agua contaminada y no nos estamos dando cuenta. Yo soy tanto enemiga de los filtros. Prefiero el agua de la canilla. Yo tomo agua de la canilla. ¿En Buenos Aires? Sí, en Buenos Aires. Mirá. Sí, y si voy a algún otro lugar, pregunto, ¿es potable el agua? Sí, sí, acá la consumimos, listo, tomo agua de la canilla. Ajá. Ningún problema. Andrea, ya que estamos con el agua, la clásica pregunta de cantidad, ¿qué es lo saludable y no el promedio, no irnos ni a la escasez ni al exceso? Y mira, lo saludable es como mínimo 2 litros de agua por día, entre 2 litros y 2 litros y medio. De agua o de cualquier bebida, porque, digamos, no tengamos en cuenta esto, ¿no? Que hay personas que toman mucho mate, por supuesto que estamos hablando de bebidas no alcohólicas, ¿no? Sí, sí. Pero el riñón en realidad no hace gran distinción entre una bebida cola o un jugo o agua, o un té. Entonces sí garantizar como mínimo una ingesta de 2.5 litros de líquido por día, ¿no? Aún en invierno, que es la época más difícil, porque no tenemos sed. Es verdad. Doctora, me encantó la charla. Gracias por atenderme. Feliz Día del Trabajador. Que tenga un excelente Igual para fin de vos. semana. Y hasta el próximo contacto. Igual para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas un gusto, gracias. que Un tengan gusto. muy buen día. Gracias. Chau. La doctora Andrea Sammartino, matrícula nacional 102.301, es nefróloga, protesorera de la Sociedad Argentina de Nefrología, hablando del funcionamiento de los riñones, que obviamente con el análisis de sangre uno puede ya saber cómo están funcionando los nuestros. ¿Los tuyos cómo están? ¿Sabes algo? ¿Sale análisis?